Buenos días, yo soy la doctora Anabel Saldaña González, soy médico radiólogo adscrito al Servicio de Resonancia Magnética del Hospital de Especialidades del Siglo XXI. En esta ocasión les voy a hablar acerca de los meningiomas intracraneales, haciendo un especial énfasis en los hallazgos por imagen típicos y atípicos para hacer un diagnóstico lo más adecuado posible de estos tumores. Los objetivos específicos de esta plática son definir y describir sus generalidades, revisar la clasificación histológica según la OMS, así como de acuerdo a su localización para el caso de los meningiomas de la base del cráneo. Diferenciar los hallazgos típicos y atípicos de los meningiomas, tanto como por resonancia como por tomografía, y mencionar aquellos tumores extraxiales con características radiológicas similares que podrían simular un meningioma y que por lo tanto deben de incluirse en el diagnóstico diferencial. El meningioma se define como la neoplasia extraxial de origen no glial más frecuente del sistema nervioso central en los adultos. Representa el 15 al 20% de los tumores intracraneales primarios y es más frecuente en mujeres. Esto debido a que se ha demostrado la presencia de receptores para progesterona en su estructura, así como una alta sensibilidad a los estrógenos, por lo que puede aumentar de tamaño durante la gestación. La incidencia máxima de estos tumores es entre la cuarta y sexta década de la vida. Su incidencia aumenta con la edad. Es muy raro que se presente en pacientes menores de 40 años, salvo que se trate de pacientes jóvenes con neurofibromatosis tipo 2. Es un tumor extraparenquimatoso, el más frecuente en el compartimento supratentorial en los adultos, y en la fosa posterior es el segundo en frecuencia después de los schwannomas. Suele ser de comportamiento benigno, sin embargo puede progresar a malignidad y aparte se han descrito estirpes histológicas malignas. Su crecimiento es lento, sin embargo tiene una alta tasa de recurrencia y se origina en células del aracnoides, por lo que se puede encontrar en cualquier parte del sistema nervioso central. En esta plática únicamente nos vamos a referir a los meningiomas intracraneales. Estos tumores son de presentación esporádica, su etiología se desconoce, sin embargo se ha visto que pueden estar asociados a alteraciones genéticas, como en el caso de la neurofibromatosis tipo 2, que se produce por pérdida del cromosoma 22, y en estos casos se pueden presentar meningiomas múltiples en el 10% de los casos. También se ha asociado a terapia con radioterapia. Puede ser un tumor, por lo tanto, radioinducido independientemente de la dosis de radiación. Aquí tenemos una imagen de resonancia magnética de la unión craniocervical, ponderada ante 1 con medio de contraste. Esta es una imagen de un paciente que tuvo tratamiento con radioterapia para un meduloblastoma. Y aquí llama la atención que hay un reforzamiento anormal de la dura madre del canal espinal en el margen espinal anterior y que se extiende desde C1 hasta aproximadamente C4 y que pudiera estar en relación con meningioma en placa secundario a la radioterapia. También por la radioterapia se observa incremento en la intensidad de señal de los cuerpos vertebrales secundario a campos sustitutivos grasos por la radioterapia. También se ha visto que aumenta el riesgo de trombosis venosa por compresión del tumor de los senos venosos durales adyacentes. A distancia se puede asociar también o puede predisponer a trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. El origen de los meningiomas es a partir de células aracnoideas meningoteliales. Estas se encuentran tanto en las granulaciones aracnoideas como en los plexos coroideos. Abundan más en las granulaciones aracnoideas y por lo tanto en los lugares en donde se encuentran estas. La mayor parte se concentra intravenosos en los senos durales, por lo mismo la frecuencia de presentación de los meningiomas es más a lo largo de los senos venosos durales. También se pueden encontrar intradiploicas y en la emergencia de los pares craneales, la lámina cribosa y predominan también en la fosa craneal media. De acuerdo a su localización, la localización supratentorial es la que predomina por frecuencia en 85 a 90% de los casos.
De mayor a menor frecuencia se encuentran los de localización convexidad, adyacentes al seno venoso dural, parasagital, adyacentes a la hoz cerebral. A nivel del ala esfenoidal le siguen en frecuencia y de la fosa craneal media. Luego siguen los frontobasales a lo largo del piso de la fosa craneal anterior y a lo largo del surco olfatorio. Y después vienen los de situación infratentorial, aproximadamente con un 5 a 10% en frecuencia. En estos se encuentran los que se localizan en la cisterna del ángulo pontocerebeloso, infratentoriales adyacentes a la tienda del cerebelo, los retroclivales y también los del foramen magno. Con mucho menor frecuencia, estos son los más raros, con frecuencias menores al 5%, se encuentran los de localización intraventricular, los orbitarios y los intraóseos. El diagnóstico clínico es muy poco frecuente, sin embargo, estos tumores más bien se detectan como un hallazgo incidental en pruebas diagnósticas por otras patologías. Menos del 10% de los tumores son sintomáticos. Esto depende tanto del tamaño como de la localización del tumor. Entre más pequeños sean, pueden ser asintomáticos y entre más grandes, pues van a producir más sintomatología. Su curso es insidioso por lo que la mayoría de los tumores tienen síntomas de aparición tardía. Hay unos tumores, unos meningiomas que se agrupan dentro de los meningiomas de la base del cráneo y son todos aquellos que se sitúan a lo largo de las estructuras óseas que conforman la base del cráneo. Estos topográficamente se clasifican en fosa anterior, media y posterior con sus frecuencias de presentación respectivas. Dependiendo de la estructura anatómica afectada va a ser la sintomatología que va a desarrollar el paciente o va a presentar el paciente. Por ejemplo, en los meningiomas de situación en fosa craneal anterior van a comenzar con un déficit visual uni o bilateral progresivo, deterioro de funciones psíquicas superiores y de forma más tardía van a debutar con cefalea y anosmia. Para el caso de los localizados en cualquiera de las estructuras de la fosa craneal media, pueden presentarse principalmente inicialmente con crisis convulsivas, cefalea, déficit visual unilateral progresivo, compromiso de pares craneales y sus síntomas respectivos y ya de forma más tardía trastornos de la memoria. Los que se sitúan en fosa posterior van a condicionar síntomas por compresión del tario cerebral y del cerebelo y también por afectación de nervios craneales a ese nivel. Los meningiomas intracraneales se agrupan dentro de los tumores de células meningoteliales. De acuerdo a la clasificación histológica por la OMS, se distinguen 3 grados. El grado 1, o también llamado meningioma típico, es el más frecuente de todos. Agrupa las variantes histológicas aquí enlistadas, que son las que se consideran de mejor pronóstico por tener un menor riesgo de recidiva recurrencia, aproximadamente un 7 a un 20%. La resección completa del tumor puede ser curativa en estos casos. Estos tumores se caracterizan por tener una base de implantación dural amplia, por su localización extraaxial y por ser tumores altamente vascularizados. Estos pueden crecer adquiriendo una forma ovalada y con márgenes lobulados y bien definidos, o bien crecer de forma alargada o aplanada a lo largo de la dura madre. A estos meningiomas se les llama meningiomas en placa por su morfología. Pueden también tener infiltración de la dura madre y extensión al diplo intracraneal. En algunos casos, los meningiomas típicos pueden tener invasión hacia el parénquima cerebral con poca penetración y pueden también invadir los vasos piales del parénquima adyacente. Aquí hay un signo muy característico que ocurre con que se llama el signo del estallido solar, y esto quiere decir que hay un aumento o un ensanchamiento de los vasos piales
que se distinguen bien y que van desde la periferia del tumor hacia el centro en un pedículo vascular. Esto es lo que da el signo del estallido solar. Los meningiomas típicos tienen las características propias de una lesión extraxial. El primer signo es el signo de la hendidura y este se corresponde a la presencia de líquido cefalorraquídeo entre la lesión y el parénquima adyacente. La lesión, al condicionar efecto de volumen sobre el parénquima cerebral adyacente, también condiciona deformidad de la corteza y desplazamiento del mismo parénquima. También se puede observar desplazamiento de vasos corticales que quedan atrapados entre la lesión y el parénquima cerebral adyacente, así como el clásico signo de la cola dural. Es más evidente la secuencia con medio de contraste y se ve como un engrosamiento de la dura madre adyacente al tumor. Esto puede ser de forma reactiva o por infiltración neoplásica. Hay que recordar que este es un signo muy sugestivo de meningioma, sin embargo no es específico porque se puede presentar en otros tumores como el linfoma, metástasis, gliomas, inclusive neurinomas también. Otro signo o otro dato es los cambios óseos reactivos que se demuestran como una hiperostosis del hueso adyacente al tumor y la presencia de un pedículo vascular intratumoral. En estas imágenes vemos una secuencia con medio de contraste en plano axial y una en FLAIR, en donde se señala el pedículo vascular central y aquí también se observa la dilatación de los vasos piales que confluyen desde la periferia del tumor hacia el centro en un pedículo vascular intratumoral y que dan el signo que mencionábamos anteriormente como estallido solar. La intensidad de señal de los meningiomas por resonancia magnética es muy variable, pero generalmente en T1 se pueden observar isointensos o levemente hipointensos respecto a la sustancia gris. En T2 y en FLAIR, isointensos o levemente hiperintensos, también respecto a la sustancia gris. En un 60% de los casos se puede asociar a edema perilesional. Sin embargo, para el caso de los meningiomas típicos, este debe de ser de leve a moderado y no debe de estar fuera de proporción en relación con el tamaño del tumor. En las secuencias de difusión y mapa de ADC también se pueden ver isointensos o levemente hipo o hiperintensos con respecto a la sustancia gris, y, tanto en difusión como en el mapa de ADC. Con el medio de contraste, en el 95% de los casos presentan un reforzamiento intenso y homogéneo, a menos que este reforzamiento sea heterogéneo por la presencia de calcificaciones, necrosis o hemorragia. Lo más frecuente es que se calcifiquen en un 20 o 25% de los casos y lo más raro es que presenten zonas de necrosis o hemorragia en su interior. Aproximadamente esto ocurre en un 8 a un 23% de los casos. En estas imágenes axiales de resonancia magnética vemos como la lesión se ve hipointensa desde el T1 y con el medio de contraste esas zonas de hipointensidad no presentan reforzamiento y se corrobora que corresponde a áreas de calcificación por zonas de vacío de señal en la secuencia hipodegradiente. Acá tenemos otro ejemplo en lo que la lesión presenta áreas de necrosis en su interior o con degeneración quística y que no refuerzan con el medio de contraste. Y por último también puede ver sangrado intralesional que se ve evidente desde la secuencia T1, que se ve de comportamiento hiperintenso, hipointenso en el T2 y que se corrobora que corresponde a áreas de sangrado en la secuencia ecodegradiente. Por tomografía, en fase simple, la mayoría de los tumores se van a ver hiperdensos, hasta un 70 o 75% de los casos, hiperdensos en relación con el resto del parénquima cerebral. Y aquí tenemos un ejemplo de una tomografía en un plano axial, en una fase simple, en donde se localiza una lesión extraaxial
dependiente del tentorio derecho con extensión supracelular y que se observa con leve hiperintensidad con respecto al resto del parénquima y que con la administración del medio de contraste muestra un reforzamiento intenso y homogéneo. Acá tenemos otro ejemplo, también en una tomografía axial en fase simple, en un paciente posoperado donde se observa un remanente tumoral extraaxial bifrontal que también se observa levemente más hiperdenso que el resto del parénquima y que con el medio de contraste muestra un reforzamiento homogéneo e intenso y que también se asocia a zonas de edema perilesional por la zona de hipodensidad aquí señalada. Por tomografía también vamos a ver los cambios óseos reactivos característicos de los meningiomas, que es la hiperostosis del hueso adyacente al tumor, así como irregularidad cortical. Aquí en estas dos imágenes son el caso del mismo paciente, pero una es con ventana ósea y otra con ventana para parénquima cerebral, en donde se observa la lesión extraaxial en fosa craneal media derecha. En fase simple, vean cómo se observa hiperdensa y con ventana ósea se observa que tiene hiperostosis secundaria, irregularidad cortical y la presencia de una calcificación intratumoral focal lobular. El diagnóstico diferencial, por lo tanto, lo debemos de hacer con todas aquellas entidades patológicas que condicionen engrosamiento focal de la dura madre. El diagnóstico diferencial se va a basar principalmente tomando en cuenta los antecedentes clínicos del paciente y las características por imagen de cada uno. Aquí tenemos un ejemplo de un caso de un linfoma secundario, diseminación hematógena e infiltración de las meninges. Es muy raro que un linfoma primario afecte las meninges, en este caso se trata de un linfoma secundario, en el que observamos una lesión extraaxial supratentorial parietal derecha hacia la convexidad, que en T1 muestra un comportamiento isointenso a la corteza cerebral. En FLAIR se observa discretamente hiperintenso y en T2 se observa también isointenso a la cortical. Con el medio de contraste se observan reforzamientos durales a nivel de la fosa craneal media y a nivel frontal izquierdos. En las secuencias de difusión vemos que se observa dicha lesión marcadamente hiperintensa. También se logran observar zonas de hiperintensidad del diplo craneal, tanto en el diplo adyacente a la lesión tumoral como otros sitios por infiltración de la médula ósea. Y como les mencionaba anteriormente, en esta lesión también se encuentra asociado el signo de la cola dural, que es el engrosamiento de la dura madre adyacente al tumor y que pues, por lo tanto no es específica solamente del meningioma. Entonces todos estos datos por resonancia nos podrían hacer pensar que se trate de un meningioma porque pueden simular un meningioma, sin embargo en este caso se trata de un linfoma. Lo que nos podría ayudar a diferenciarlo del meningioma son los antecedentes clínicos, que los linfomas se pueden ver hipointensos en la secuencia T2 por alta celularidad y debido a la alta celularidad se observan marcadamente hiperintensos. Y con el medio de contraste pueden presentar un reforzamiento periférico en el caso de los linfomas porque pueden hacer también áreas de necrosis central. De aquí en adelante vamos a ver casos representativos de meningiomas típicos y su clasificación por localización. Aquí tenemos un caso de un meningioma supratentorial parietal derecho, en el que observamos que tiene una morfología ovoidea de bordes lobulados, márgenes bien definidos, con un comportamiento isointenso a la cortical tanto en T1 como en T2 como en FLAIR, que no muestra áreas de susceptibilidad en la secuencia secodegradiente, se ve levemente hiperintenso en la secuencia de difusión y isointenso a la cortical en el mapa de ADC. Con el medio de contraste muestra un reforzamiento intenso y homogéneo, se asocia a edema perilesional, más evidente en las secuencias T2 y FLAIR,
Y como un hallazgo adicional se observa la presencia de una lesión de tipo cavernoma en la región parietal contralateral. Este es un caso de un meningioma de nervio óptico. En este caso observamos la lesión extraaxial a nivel intraconal derecho, la cual envuelve el nervio óptico del mismo lado. Tiene una morfología también ovoidea de márgenes bien definidos, de comportamiento isointenso tanto en el FLAIR como en el T2 como en el T1, isointenso a la cortical, y que no muestra restricción en las secuencias de difusión y mapa de ADC, que con el medio de contraste muestra un reforzamiento intenso y homogéneo. Con el medio de contraste se observan otras lesiones de similares características, una de ellas de localización hacia la convexidad bifrontal derecha e izquierda y otra de localización paracelar y supracelar, también en relación con meningiomas, siendo el del mayor tamaño el meningioma del nervio óptico derecho. Acá tenemos un caso de un paciente con meningioma del surco olfatorio. En este caso, la lesión extraaxial se encuentra a nivel supratentorial, en el piso de la fosa craneal anterior, por arriba de las celdillas etmoidales, por encima de la lámina cribosa. Es de amplia base de implantación dural y se extiende a lo largo del yugo esfenoidal hasta el tubérculo celar y el diafragma celar. El comportamiento de la lesión es intenso a la cortical en T1 y también en T2 y en FLAIR. Se ve levemente hiperintenso en difusión y su intenso a la cortical en el mapa de ADC, y con el medio de contraste muestra un reforzamiento ávido y homogéneo. Acá tenemos un caso de meningioma de tubérculo celar. En este caso la lesión es también supratentorial y se encuentra a nivel del piso de la fosa craneal anterior. También tiene una amplia base dural, una morfología ovoidea de bordes bien definidos y lobulados, y se extiende igual también a lo largo del yugo esfenoidal, tubérculo celar, hasta el diafragma celar. Tiene una adecuada interfase con la glándula hipófisis y en este caso la intensidad de señal es heterogénea a expensas de múltiples vacíos de señal en su interior. Esto se observa en la secuencia eco de gradiente como vacío de flujo, y esto podría corresponder tanto a vasos sanguíneos como a calcificaciones. Con el medio de contraste tiene un reforzamiento heterogéneo y el resto del tumor pues se comporta isointenso a la sustancia gris, tanto en T1 como en T2. A este paciente se le realizó un estudio de tomografía en donde se observa que efectivamente la lesión tiene calcificaciones intratumorales y múltiples vasos sanguíneos en su interior. Aquí también se puede observar el signo del estallido solar, que son los vasos dilatados que van de la periferia al centro de la lesión en un pedículo vascular. Este es otro caso, este es un caso de meningioma de diafragma celar. En este caso se encuentra la lesión extraaxial a nivel supracelar en el margen anterior al tallo hipofisario, y tiene un comportamiento isointenso a la cortical en T1 y T2 y muestra un reforzamiento intenso con el medio de contraste. Este es un caso de meningioma del diafragma celar. Los meningiomas del ala menor del esfenoides se agrupan a su vez en subtipos, en tres. Este es uno de ellos, que son los meningiomas clinoideos o del tercio interno. Estos se definen como aquellos que se originan en las clinoides anteriores y que pueden extenderse hacia el seno cavernoso y involucrar a la carótida interna, así como al nervio óptico. Este es un caso que ejemplifica un meningioma clinoideo derecho que tiene extensión al seno cavernoso ipsilateral con compromiso de la arteria, tanto de la arteria carótida interna como del nervio óptico.
El otro subtipo sería el del tercio medio del esfenoides. Estos se caracterizan por una base de implantación dural más pequeña y más confinada al ala menor del esfenoides, que no muestra ni extensión al seno cavernoso, ni compromiso de la carótida interna, ni del nervio óptico, como en el caso anterior. El tercer tipo sería el meningioma del tercio medio y externo, o también denominado terional. En este, el meningioma se origina tanto en la dura madre del ala menor del esfenoides como en la dura madre terional. Esto condiciona un aumento en la amplitud de la cisura de Silvio y separación del del parénquima del lóbulo frontal y temporal adyacentes. Este es el tipo de meningioma más frecuente de los de la base del cráneo. Aquí tenemos otro ejemplo de un meningioma en placa del ala menor del esfenoides. La característica de estos meningiomas es que son invasivos tanto al hueso esfenoidal como al techo orbitario y se pueden extender hacia la cavidad orbitaria. Inclusive también pueden afectar el seno cavernoso, la fosa temporal, como en este caso, o fosa infratemporal. En este caso se observa que el tumor se extiende hacia el espacio extraconal de la órbita derecha, condicionando leve desplazamiento de las estructuras intraconales y proptosis ocular. También se ocupa la fosa craneal media y los tejidos blandos de la misma y se extiende hacia la fosa infratemporal. Aquí, con la administración del contraste, se observa otro meningioma, pero este de localización supratentorial frontal derecho. Los meningiomas del seno cavernoso se van a clasificar según SECAR de acuerdo a si ocupan de forma parcial o total el seno cavernoso y si condicionan encarcelamiento o estrechamiento de la carótida interna. En este caso, es un paciente posoperado de un meningioma paracelar izquierdo, en donde subyace un área de glioencefalomalacia temporal y se observa un remanente tumoral de localización supracelar y paracelar izquierda. En este caso vemos cómo el remanente tumoral pues no engloba completamente el seno cavernoso, en lo que sí tiene ocupación del compartimiento superior con desplazamiento secundario de la porción supracavernosa de la carótida interna. Sin embargo, no se observa que condicione importante disminución en su calibre o estenosis en la carótida interna, por lo que este meningioma se clasificaría como grado 2. Acá tenemos otro ejemplo también de un meningioma paracelar, pero en esta ocasión del lado derecho, el cual sí compromete en su totalidad el seno cavernoso ipsilateral, se extiende aparte de la fosa craneal media, inclusive se extiende un poquito infratemporal, y vemos cómo en este caso sí condiciona disminución en el calibre de la carótida interna de ese mismo lado. También se puede observar aquí en el plano sagital. En este caso se agruparía en un grado 4. Aquí tenemos un ejemplo de sarcoidosis extraxial que también se localiza en la región paracelar izquierda y que, si se fijan, el comportamiento por imagen es prácticamente indistinguible con un meningioma. Aquí la información clínica juega un papel muy importante porque por imagen a veces es imposible diferenciarlos. Tenemos acá un ejemplo de meningiomas del Cabón de Meckel. Estos dependen de la dura madre que envuelve la fosa o el Cabón de Meckel. Estos pueden tener una extensión anterior o ventral y extenderse hacia el seno cavernoso o posteriormente irse hacia el apex petroso. En este caso vemos una lesión extraxial infratentorial a nivel del margen lateral derecho del puente, que se observa también en el sitio de emergencia del quinto par craneal ipsilateral, que tiene una base dural amplia,
que va hacia lo largo del Cavum de Meckel, que se extiende hacia el Cavum de Meckel y que tiene un comportamiento típico de meningioma y su intenso a la cortical en T1, en FLAIR y en T2, que no muestra restricción en las secuencias de difusión y que con el medio de contraste muestra un reforzamiento intenso y homogéneo. Los meningiomas del clivus se dividen a su vez en 3 subtipos. Los meningiomas clivales son los que únicamente se confinan a la región posterior del clivus y no se extienden más allá de este. Aquí tenemos un ejemplo en el que vemos una lesión extraaxial de localización retroclival que tiene una discreta extensión hacia la fosa craneal media derecha con discreto efecto de volumen sobre el parénquima cerebral adyacente. Este es un ejemplo de un meningioma clival. Los meningiomas, acá también tenemos otro ejemplo de otro que tiene una mayor extensión hacia la fosa temporal ipsilateral, igual que el anterior. Y tenemos un segundo tipo que son los meningiomas petroclivales. En este caso, a diferencia de los anteriores, aparte de afectar la región retroclival, se pueden extender hacia la fosa craneal media y posteriormente hacia la fosa posterior hasta el apex petroso. Como en este caso vemos afectación tanto retroclival como a nivel de la fosa craneal media izquierda y extensión posterior a nivel de la cisterna prepontina izquierda. Por último, los meningiomas esfenopetroclivales. Estos, aunado a la localización de los demás, que es retroclival, fosa craneal media, se pueden extender posteriormente también y afectar el Cavum de Meckel, llegar a nivel del apex petroso en la fosa posterior y afectar también el ángulo punto cerebeloso. Y no es infrecuente que afecten los senos cavernosos, tanto en su región posterior como en la región paracelar, y pueden tener una afectación también bilateral. Los meningiomas del ángulo pontocerebeloso se clasifican en aquellos cuya base dural se encuentra por delante del conducto auditivo interno, como en este ejemplo. Y en aquellos con implantación, cuyo sitio de implantación llega hasta detrás del conducto auditivo interno, es decir, tienen una base de implantación más amplia, como en este caso. En este último caso, lo que llama aquí la atención es que con el medio de contraste no presenta un reforzamiento ávido y homogéneo. Esto es secundario a la presencia de zonas de necrosis intratumorales, por lo tanto no tiene un reforzamiento típico como en los demás casos que hemos estado viendo. El diagnóstico diferencial en esta localización es con todas aquellas lesiones del ángulo pontocerebeloso. Sin embargo, por las características en cuanto a intensidad de señal, el principal diagnóstico diferencial se debe de hacer con el schwannoma del octavo par craneal. Estos, a diferencia de los meningiomas, se extienden a través del conducto auditivo interno y pueden causar remodelación del mismo. Esto raramente ocurre con un meningioma. Además, no suelen asociarse al signo de la cola dural y es más frecuente que presenten zonas con degeneración quística que tengan una marcada hiperintensidad en la secuencia T2. Tenemos también a los meningiomas del agujero magno. Estos se clasifican en 2 tipos. Uno de ellos es el espinocraneal. Como se ejemplifican estas imágenes, su origen es a nivel de la unión craneocervical y se extiende hacia la cisterna bulbocerebelosa, y la característica de esto es que se extiende pero hacia la región posterolateral de la médula. A diferencia del cráneo espinal, cuyo origen es a nivel del tercio inferior del clivus, bordea el bulbo en su región anterolateral y aparte
se extiende de ahí hacia el agujero magno. Aquí en este caso, lo que llama la atención, aparte de la lesión tumoral, es que se asocia también a signo de la cola dural por engrosamiento de la dura madre del margen anterior del canal espinal, que se extiende desde C1 hasta aproximadamente C4. De los meningiomas del tentorio hay varios subtipos y aquí vamos a ejemplificar solamente dos. Uno de ellos es el del anillo externo, que incluye a los de localización torcular y seno transverso. En este ejemplo vemos que los meningiomas del tentorio pueden tener tanto extensión supratentorial como infratentorial adyacentes al tentorio. En este caso se encuentra con implantación a lo largo del seno transverso izquierdo con discreta afectación de la tórcula. El otro subtipo, bueno, es del mismo, pero a su vez se subclasifica en el seno, que afecta el seno transverso, tanto el seno transverso como el seno sigmoides. Aquí vemos igual lo mismo, afectación tanto supratentorial como infratentorial, con un mayor componente infratentorial. La base de implantación dural es a nivel tanto del seno transverso, como parte del seno transverso, como del seno sigmoideo. Y el otro segundo tipo a representar son los falcotentoriales. Estos tienen la característica que afectan tanto parte de la hoz cerebral como de la tienda del cerebelo. Estos pueden ser tan localizados como en el ejemplo que vemos aquí, o pueden tener extensión también hacia la región pineal y pueden ser un poquito más heterogéneos. Aquí habría que hacer diagnóstico diferencial con dos tumores de la región pineal, que son tanto el germinoma, como es el que se ejemplifica en este caso, que es prácticamente muy similar al meningioma falcotentorial, o bien con un meningioma propio de la glándula pineal. Aquí lo que nos ayudaría a diferenciar germinoma de un meningioma sería un poco orientarnos al antecedente clínico y ver qué edad tiene el paciente. Uno de los tumores que veíamos menos frecuentes es el intraventricular. Aquí tenemos el caso de meningioma intraventricular localizado hacia el atrio y hasta posterior del ventrículo lateral izquierdo, que condiciona aumento en la amplitud del mismo de forma secundaria, compresión y desplazamiento del parénquima adyacente a la lesión, así como una zona de edema perilesional. El comportamiento pues es el típico de morfología ovoidea, márgenes bien definidos y su intenso a la cortical en T1, levemente hiperintenso en T2 y flare, y que con el medio de contraste muestra un reforzamiento moderado y heterogéneo que no muestra restricción a las secuencias de difusión y mapa de ADC y no se ven zonas de susceptibilidad en la secuencia de gradiente. Por último, ya vamos a mencionar los últimos dos grados de la clasificación histológica de la OMS. Estos se corresponden con los menos frecuentes y implican aproximadamente para el grado 2 un 5 a un 15% y para un grado 3 un 2%. Ambos tienen alto riesgo de recurrencia y comportamiento agresivo, siendo un poquito más para el grado 3. El del más representativo de las variantes del grado 2 se encuentra la variedad histológica típica y el más representativo para el grado 3 es el anaplásico o maligno. Ambos grados por imagen no se pueden diferenciar, tienen características o comportamiento por imagen muy similar. La única diferencia es por histopatología. Estos se caracterizan por una base dural que tiene una invasión tanto a parénquima cerebral como a cavidad craneal, como a hueso craneal, intradiploica y hacia cuero cabelludo, adquiriendo una forma que simula una forma de Z, por la invasión hacia el parénquima cerebral y hacia los tejidos epicraneales.
Estos tienen igual una base de implantación dural amplia con extensión, decíamos, hacia hueso y hacia cuero cabelludo o tejidos epicraneales y una extensión hacia parénquima cerebral. Sus bordes son lobulados, sin embargo aquí son menos definidos que en el caso del meningioma típico y pueden tener una extensión también más marcada hacia parénquima cerebral. En las secuencias T2 y FLAIR también podemos encontrar que se asocia edema perilesional, sin embargo, a diferencia de los típicos, este edema perilesional es más marcado. Por la alta hipercelularidad tienden a ser más hiperintensos en la secuencia de difusión y más hiperdensos, inclusive en la fase simple, más hiperdensos que los meningiomas típicos. Aquí vemos un ejemplo de tomografía en el cual se ve la extensión con compromiso del diplo intracraneal y la hiperdensidad de la lesión tumoral, con sus márgenes poco definidos y el efecto de volumen secundario. Y con el medio de contraste presentan un reforzamiento heterogéneo, a diferencia de los típicos, que es homogéneo e intenso. Y en la secuencia de venografía podemos ver cómo hay más tendencia a la invasión de los senos venosos durales también. Aquí tenemos un ejemplo de un meningioma de alto grado por reporte histopatológico en el que podemos ver todas las características antes mencionadas. En este caso se trata de una lesión extraaxial supratentorial frontal derecha. Vemos que la lesión es amorfa, de márgenes poco definidos, que tiene extensión tanto a parénquima cerebral como al diplo y una parte de tejido epicraneal. Su intensidad de señal es heterogénea, a expensas de un área de hipointensidad central más evidente en las secuencias de T2 y FLAIR. Esto puede corresponder a un alto componente de fibrosis. En T1 se ve predominantemente isointenso a la cortical. Vemos que en las secuencias de difusión muestra áreas de restricción a la misma, a la difusión, que se ven con marcada hiperintensidad en la secuencia de difusión y marcada hipointensidad en el mapa de ADC, que con el medio de contraste presentan un reforzamiento heterogéneo. Aparte aquí se hace más evidente la infiltración hacia el parénquima cerebral, inclusive hacia el rostrum del cuerpo calloso, condiciona efecto de volumen sobre estructuras adyacentes con desplazamiento de la línea media hacia contralateral. Y este es el estudio de tomografía del mismo paciente, en donde se corrobora la hiperdensidad del tumor, la extensión al diplo intracraneal del mismo lado y los márgenes poco definidos. Aquí tenemos un ejemplo de un meningioma quístico versus una metástasis quística. Si ven el comportamiento, tanto en morfología como en intensidad de señal, es muy similar para ambas entidades. Sin embargo, viendo los hallazgos detalladamente, podemos ver que las imágenes del lado izquierdo tienen las características propias de un meningioma, como lo es de una lesión extraaxial con base de implantación dural amplia, con la presencia del signo de la cola dural, señalado aquí con esta flecha, el desplazamiento medial de los vasos corticales y la deformidad de la sustancia gris por el efecto de volumen sobre el parénquima cerebral adyacente. Esos datos por imagen nos pueden orientar que se trata más de un meningioma quístico, pero también tenemos que tener en cuenta el antecedente clínico. Igual aquí tenemos otro caso de metástasis de CA de laringe, que se podría confundir esta lesión extraaxial por sus características de reforzamiento heterogéneo, marcado edema perilesional asociado con un caso de meningioma atípico. Sin embargo, aquí la diferencia está basada principalmente en el antecedente clínico. Y bueno, como conclusión, los meningiomas son los tumores intracraneales más frecuentes.
Por lo general son benignos, sin embargo, pueden tener la capacidad de evolucionar y progresar a un grado histológico mayor, como atípico o anaplásico. Algunos de estos meningiomas presentan características atípicas por imagen que simulan otro tipo de tumoraciones, por lo que es importante conocer las características de los mismos para poder hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Entonces, por lo tanto, una adecuada valoración semiológica, tanto clínica como por imagen, nos puede ayudar mucho en el diagnóstico diferencial. Gracias por su atención.